Shabbat Shalom, aquí estamos nuevamente con ustedes transmitiendo desde los valles de Curacaví en nuestra nación, en Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Hoy vamos a revisar un tema que no siempre se ha escudriñado, de hecho en los años que yo conocí al Señor, digo en el pasado porque hoy lo conozco de una forma totalmente diferente, nunca se tocaron estos temas, pero bueno, aquí era el momento de hacerlo y ahora es lo que vamos a revisar. Es con respecto al tema de los libros. ¿Por qué digo de los libros? Porque no solamente lo que nosotros conocemos como Biblia es lo que existe como registro a nivel espiritual. Hay otros libros más todavía y esos libros claramente traen un nivel de profundidad mayor y de mayor nivel de revelación frente a ciertas circunstancias. Yo lo llamo como que es la lupa frente a ciertas circunstancias. Miren, para que vayamos entendiendo un poco de qué es lo que estamos hablando. Existe un libro que se llama Libro de las Batallas de Yahweh. Hay un libro que es el libro de las batallas de Yahweh, o sea, el libro de las batallas del Señor. Hay otro libro que se llama el libro de Jacer. Ustedes no sé si lo habrán oído en algún instante, el libro de Jacer. Está el libro de los Hechos de Salomón. Está el libro de las historias de los reyes de Israel y el libro de las crónicas de los reyes de Judá. ¿Por qué estamos hablando de Israel y de Judá? Entendemos que son los dos reinos, ¿no es cierto? Pero hay libros que están especializados en eso. No estamos en libros de Segunda de Reyes, Primera de Reyes, no, hay otros libros que están profundizando este tipo de temas. Miren, rápido vamos a irnos a Primera de Crónicas 29-29 y vamos a ver lo que nos muestra acá justamente este pasaje. Primera de Crónicas 29-29. Dice así: y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente. Vuelvo a leer. Y los hechos del rey David, primeros y postreros, están escritos en el libro de las crónicas de Samuel Vidente, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad Vidente. O sea, ahí tenemos 3 libros más. O sea, una cosa es el libro de Primera de Samuel, Segunda de Samuel, como nosotros conocemos, pero acá está hablando de otra cosa. Aquí está hablando claramente que hay otro libro particular donde habla de los hechos del rey David, primeros y postreros, en el libro de las crónicas de Samuel, el vidente. Luego, en las crónicas del profeta Natán y en las crónicas de Gad vidente, con todo lo relativo a su reinado y su poder, y los tiempos que pasaron sobre él y sobre Israel y sobre todos los reinos de aquellas tierras. Entonces nosotros nos podemos dar cuenta que hay mucha más información de la que nosotros conocemos. Por eso obviamente ir conociendo y encontrándonos con estos libros, o bien escudriñando de poder encontrarlos, obviamente nos va a dar una gran angular mucho más detallado de todo lo que se vivió y todo lo que se registró en esa época. Entendemos que obviamente dentro del ámbito rabínico hoy día justamente hay una cantidad impresionante de libros que están justamente siendo revelados, no en esta época, siempre han estado para ellos, y es por eso que ellos tienen mayor nivel de información de muchas más cosas de las que nosotros conocemos tan restrictivamente con una muy mala traducción de la Biblia hebrea, ¿no es cierto? Ahora, yo les quiero mostrar algo. El Tanaj viene siendo todo lo que compila el antiguo pacto, lo digo de esta forma para que se pueda entender. Cuando se habla de Tanaj o Tanakh con K final, habla justamente del antiguo pacto. Ahora, ¿qué significa Tanakh? Porque es un acrónimo, es una unión de las siglas, por decirlo, de los inicios de cada una de las palabras que compilan justamente estos 3 grupos. ¿Por qué digo 3 grupos? Porque son 3 grupos de libros donde nosotros lo resumimos y se conoce como Tanakh. Muy curiosamente ya en la mentalidad hebrea tenía este tipo de ir las siglas y colocándolas para poder nosotros hablar de una sola cosa en múltiples significados. Miren lo siguiente. Tanakh viene justamente de la primera letra, la T, que habla justamente de la Torá, los primeros 5 libros de la Escritura. Nosotros lo conocemos como en el griego, como Pentateuco. Ahora, luego viene la N, Tanakh, ¿no es cierto? La N es de Nevim. Y Nevim en el hebreo es el plural de profeta, o sea, profetas. Nevi es profeta, Nevim es profetas. Y Ketuvim, que viene siendo la K final, o la J que hemos escuchado muchas veces, ¿no es cierto? Habla de escritos, Ketuvim, escritos, y ahí están
los proverbios, salmos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Entonces, vemos que hay 3 secciones dentro del Tanakh, ¿no es cierto? Y corresponde a la Torá, a los Nebim y a los Ketubim, o sea, a lo que viene siendo la ley, ¿no es cierto? La ley desde Bereshit, o sea, desde Génesis hasta Deuteronomio. Después vienen los profetas y los escritos. Así está seccionado justamente todo el antiguo pacto, las escrituras en general, ¿ya? Por eso hablo del antiguo pacto y luego nuevo pacto. Hablamos de Tanakh y el nuevo pacto, que incluye claramente los evangelios, las cartas apostólicas, ¿no es cierto? Y uno de los libros muy, muy importantes que en este último tiempo están casi muchos leyendo es el libro de Revelaciones, ¿no es cierto? Que se dice en el griego Apocalipsis. Ahora, acá hay algo que es muy interesante que nosotros vamos a revisar en Lucas 24, 44, cuando nuestro rey hace un comentario a sus discípulos y les muestra claramente que la revelación de él como Mesías, ¿no es cierto?, y la palabra profética que se tenía que cumplir en él estaba escrito de la siguiente manera. Lucas 24, 44 dice así: y Yahshua les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la Torá de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces, mira el verso 45, le abrió el entendimiento para que comprendiesen el Tanakh. ¿Se dan cuenta? Nosotros no podemos leer las escrituras así con la mente, porque lo estaríamos haciendo en el alma. Sin embargo, tiene que haber un soplo divino para que venga justamente un entendimiento, para que podamos comprender las escrituras. Y es la única forma en que nosotros podamos caminar en la verdad. Porque si estamos haciéndolo racionalmente con el alma, claramente vamos a llegar a cualquier lugar menos a donde está escrito que debemos de llegar. ¿Por qué? Porque el comprender las escrituras o abrir el entendimiento a nivel espiritual va de la mano con la revelación. Por lo tanto, cuando estamos hablando de algo revelado, es algo que se comprendió y que se puede explicar. Y es por eso que luego vemos que hay muchas cosas que en el pasado nosotros las conocíamos, pero estaban como un puzzle. Había uno por acá, otro por allá, otro por allá, pero hasta que finalmente uno entra al reino y se cumple la palabra que el rey vino a dar vista renovada a los ciegos, como dice Isaías 61, ¿no es cierto? Se empiezan a unir todas esas piezas y uno empieza a comprender y a entender las escrituras. Tanto así que hoy día nosotros logramos entender cuando el rey dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado, porque el tiempo se ha cumplido. La pregunta es: ¿qué tiempo se estaba cumpliendo? Y cuando nosotros comprendemos las escrituras, comprendemos que estaba él hablando de la palabra profética de la venida del reino posterior a los 4 imperios mundiales que iban a gobernar sobre el planeta, donde el último era justamente el imperio romano. Y eso se estaba cumpliendo y por lo tanto el tiempo estaba cumplido y el reino del Eterno, el reino de nuestro Padre, tenía que descender a manifestarse nuevamente, puesto que el reino había sido entregada la ley, la Torá, ¿no es cierto?, en el monte Sinaí. El Padre entregó la Torá de su reino a Moshe en el monte Sinaí. Y luego de eso tenían que caminar en esa voluntad buena, agradable y perfecta, que bien dijo justamente Pablo, para que cuando Él se manifestara todo anduviera en armonía. Pero sin embargo, nosotros bien sabemos que claramente el reino del norte, el reino de Israel, estaba totalmente distorsionado. De hecho, tanto así que el padre ya se había divorciado con él y el profeta Oseas es el que declara la palabra de divorcio en contra de la nación del norte, contra el pueblo de Israel. Y solamente quedaba un remanente que era la tribu de Judá. Cuando el rey viene, ¿qué es lo que enseña? Torá. ¿Qué es lo que enseña? Torá. ¿Hace reformas a la Torá? Sí, porque el único que puede hacer reformas a la ley es el rey. Vuelvo a repetir, la única persona que puede hacer una reforma a la ley es el rey que estableció esa ley. Y eso fue lo que nuestro rey vino a hacer justamente, vino a hacer reformas, vino a hacer ajustes y santificando aún más todavía la Torá. ¿Por qué? Si nosotros revisamos en Mateo capítulo 5, 6 y 7, ustedes se van a dar cuenta que el rey dijo: ¿oíste qué? ¿Oíste qué? ¿Oíste qué? Pero yo os digo. Entonces, por favor, ¿qué autoridad podría haber tenido una persona que no fuera efectivamente el rey que estableció la Torá, que viniera a hacer un cambio a la Torá, un cambio a la ley? Solamente él. Por eso mismo dijo también en Mateo 5, de que él no venía a abrogar la ley, sino que la venía a completar. Mal traducido cumplir, pero venía a completar. Ahora, podemos usar la palabra cumplir claramente, porque no la estaban cumpliendo en esa época tampoco.
Bien entendemos que los rabinos, o en este caso los pastores de la época, que lo que estaban enseñando era Talmud, eran tradiciones de los ancianos, tradiciones o mandamientos de hombres bien conocidos nosotros, ¿no es cierto? Eso lo podemos revisar también en Mateo 23. Ahora, ¿por qué estamos hablando de todas estas cosas? Porque vamos a hablar hoy día de los libros. Y una de las cosas que vamos a revisar es algo que yo creo que gran parte de los creyentes en Mesías han entendido, que hay un libro en el cual está inscrito mi nombre, ¿no es cierto? Conocido como el libro de la vida. Bueno, vamos a ir revisando un poquito esto y vamos a irnos a Éxodo capítulo 32. Éxodo capítulo 32. Y en Éxodo capítulo 32, verso 31, leemos lo siguiente. Entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo: te ruego, pues este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado. Le está pidiendo justamente Moshe al papá que por favor le perdone el pecado a Israel. Esto ocurre justamente cuando él viene bajando desde el monte Sinaí con las tablas de la Torá. Y resulta que se encuentra con el becerro de oro, ustedes ya conocen la historia, y aquí se produce este tipo de intercesión. Vino Moisés a interceder por el pueblo de Israel. Y miren lo que ocurre acá. Leemos nuevamente: te ruego pues, este pueblo ha cometido un gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, y si no, miren lo que le pide él: ráeme ahora de tu libro que has escrito. Moisés le dice: a cambio de que los perdones, por favor, ráeme, si no, ráeme, bórrame, porque no, o sea, te pido por favor que los perdones. Entonces dice: y si no, ráeme ahora de tu libro que has escrito. Y mire la respuesta del Padre. Yahweh respondió a Moshe: al que pecare contra mí, a este raeré yo de mi libro. Entonces, ese libro de la vida no es una cosa de ahora, no es una cosa que venga hace 2000 años. Es un libro que ya estaba escrito y que el Padre en ese instante, que ya tenía registrado a los que pertenecían al linaje, a la cera de Abraham, y por lo tanto a la cera de Isaac, y por lo tanto a la cera de Jacob, o sea, de Israel, ellos estaban todos inscritos porque eran linaje de Elohim. Pero dentro del linaje de Elohim, recuerda lo siguiente, que dentro de las 12 tribus de Israel también encontramos la simiente de la serpiente, y eso ya lo vimos justamente en Mateo 23, lo que pueden revisar, donde el rey los deja absolutamente expuestos y les dice: generación de serpientes, generación de víboras, serpientes, ¿cómo van a poder ustedes escapar de la condenación del infierno? Se lo dice claramente. Entonces aquí estamos viendo en esa época que ya el rey estaba manifestando el reconocimiento de la otra simiente, que no era la simiente de Elohim, la cual tenía obediencia, temor de él y cumplía justamente con Torah, santidad y justicia. Entonces, vemos acá, Éxodo 32, 31, entonces volvió Moshe a Yahweh y dijo: te ruego pues, este pueblo ha cometido gran pecado porque se hicieron dioses de oro, que perdones ahora su pecado, si no, ráeme ahora de tu libro, bórrame, si no los vas a perdonar, bórrame. Y el papá dice: no, un momento, no te preocupes de eso, no te voy a borrar a ti, al que voy a borrar de mi libro va a ser todo aquel que peque contra mí. Ahora yo les pregunto, amados hermanos, estamos supuestamente en un tiempo de gracia, ¿no es cierto? Pero ¿ustedes creen que eso da una, por decirlo de alguna forma, una licencia como para poder pecar y no arrepentirse? Podemos pecar de muchas formas. A medida que vamos creciendo, los pecados van teniendo ya otro nivel, son bastante más menores. ¿Por qué? Porque vamos creciendo en el espíritu, vamos madurando. Ya son pequeños errores, son tropiezos, ya no son pecados como los que cometíamos en el pasado, con mentiras abominables, con pornografía, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy día ya no es así. Pero a medida que nosotros vamos caminando y vamos creciendo y vamos haciendo vida, tal cual como Pablo dijo, hasta que lleguemos a la altura del varón perfecto, o sea, madurando, claramente los niveles de pecado van yendo bajando, ya son rasgos, son pensamientos, son cosas que son bastante menores que las que antiguamente nosotros cometíamos. Ahora, la pregunta es la siguiente: para que eso vaya limpiándose, ¿qué es lo que dice Isaías en el capítulo 1? Que debemos mantener nuestras cuentas al día con el papá. Tenemos que mantener las cuentas al día. Eso no puede ser que usted venga a arrepentimiento una vez al año. Usted tiene que estar en arrepentimiento constante. Si usted sabe, o acaso usted no sabe, usted sabe que pecó, usted sabe que se equivocó delante de él que es santo y 3 veces santo, ¿usted cree que va a pasar desapercibido o inadvertido
el error que supuestamente usted cometió siendo usted, supuestamente hijo de él. Acá hay una cosa sumamente clara. Él dijo, yo voy a borrar de mi libro el que pecare contra mí. Yo pregunto, ¿ustedes creen que esas palabras no están vigentes hoy día? Es que estamos en la gracia. La gracia es solamente para perdonar mis pecados y entrar nuevamente al reino, sin tener que haber pagado yo por todos los pecados que había cometido durante toda mi vida, sino que hubo un solo sacrificio perfecto, la sangre del mismo rey para perdonar mis pecados. Luego de eso, yo tengo que mantenerme en Torá, me tengo que mantener en santidad y en justicia, porque para que podamos resumir a ciertas cosas, la Torá es santidad y justicia. Yo camino en santidad y justicia porque estoy caminando en Torá. Y el que camina en Torá, camina como él caminó. Y obviamente, bien lo dice toda la Escritura, los mandamientos no son gravosos, son mandamientos muy pequeños, cosas que se pueden cumplir sin ningún problema. Porque si no fuera así, claramente era imposible que el Padre hubiera entregado una ley de su reino, a un pueblo el cual nunca iba a cumplir con sus leyes. Sin embargo, vemos que muchos sí cumplieron con sus leyes y fueron justos delante de él. Seguimos avanzando. Filipenses, capítulo 4, verso 3. Quedamos claros con respecto a este tema, ¿no es cierto? Ya el libro de la vida, por decirlo de alguna forma, ya aquí estaba manifestado en Éxodo 32. Ya vemos nosotros que Moshe tenía un entendimiento de que había un libro en el cual estaban inscritas las personas, pero el papá dijo claramente que él iba a borrar a aquel que pecara contra él. Entonces, bueno, eso yo me pondría un poco nervioso porque efectivamente me está mostrando que si él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, ¿habrá algún cambio con respecto a esta palabra? Lo dudo, creo que no. Y vamos a averiguar si efectivamente esta palabra sigue vigente o no. Filipenses capítulo 4, verso 3. Dice así: asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas, a unas hermanas de las cuales está hablando en el versículo anterior, en el versículo 2, ¿no es cierto?, que combatieron juntamente conmigo en la Besorá, con Clemente también, y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Es la primera parte donde nosotros conocemos y vemos y hay registro de la palabra el libro de la vida a través de la boca, o en este caso, de la mano de Pablo, ¿ya? Carta a Filipenses. Aquí claramente dice, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. ¿Ya? Ahora, ¿se pueden dar cuenta quién le dijo a Pablo que existía un libro de la vida? Está más que claro porque ya había conocimientos de la Torá. Y de hecho, obviamente, aquí dice claramente que hay un libro que el Padre escribe. Y ese libro, ¿qué cree usted que será? ¿El libro de la vida o no? Por supuesto, porque el que camina en la Torá vive. Y el que no camina en Torá muere. Por lo tanto, aquellos que caminan en Torá están escritos en ese libro, que es el libro de la vida. ¿Se fijan? Apocalipsis, capítulo 3. Apocalipsis, capítulo 3, verso 4 en adelante, dice así: pero tienes unas pocas personas en Sardis, que no han manchado sus vestiduras. Eso, como dice en la Biblia Kadosh, que han guardado Torá. Pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras, que han guardado Torá, y andarán conmigo en vestiduras blancas, porque son dignas esas personas. El que venciere, o en este caso persevere, prevalezca, ¿no es cierto?, como ellos, como estos que están guardando Torá, serán vestidos de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Entonces usted pensaba que si usted es creyente, que usted recibió al Mesías en su corazón y usted puede pecar y que no va a pasar absolutamente nada, el papá lo dijo en Éxodo 32, ¿no es cierto? Y lo dice acá el rey justamente en Apocalipsis, que él va a borrar a aquel que no camina en Torá, va a ser borrado del libro de la vida. Y como se ha dicho y como Satanás se metió en la iglesia diciendo de que ya no hay ley, claramente la iglesia hoy día está haciendo cualquier cosa menos la voluntad del Padre. Por lo tanto, hoy, en ese instante, si hay personas que fallecen y no están cumpliendo con Torah, pregúnteme a dónde se van. Porque si no están registrados en el libro de la vida, ¿a dónde se van? Al infierno. Por eso hay cientos de miles de millones de creyentes en el Mesías que supuestamente son salvos, pero no son salvos porque no están guardando Torah. Y como no están guardando Torah, han sido borrados ya del libro de la vida, tal como el Padre lo dijo y que después lo vuelve a repetir aquí en Apocalipsis. Entonces tenemos que tener sumamente claro que sí se pierde la salvación si no hay santidad, si no hay pureza. Porque la salvación no solamente se va a perder a causa de la apostasía,
Usted bien sabe lo que significa la apostasía, renegar de la fe. ¿Y renegar de quién? Del rey. ¿Y el rey quién es? El rey es la Torá viviente. Él es el encarnamiento de la Torá. Él es la encarnación de la Torá. Él se encarnó para mostrarnos cómo debemos de caminar. Recordamos que todo el resumen de la Escritura es que seamos a imagen y semejanza a Él, a nuestro Padre, el que nos creó. Y si no somos a imagen y semejanza de Él, dura cosa es servir a un Dios vivo, porque las cosas no van a ser como yo pienso, sino como Él dijo. Y si yo no las entendí, para eso está el Ruach HaKodesh, para que me traiga justamente revelación y entendimiento. Por eso le estábamos mostrando anteriormente de que Él les abrió el entendimiento para que comprendiesen el Tanaj. Porque si no lo comprenden, si no comprenden las Escrituras, si no comprenden la Torá, que es la ley, claramente van a haber muchas cosas que ustedes piensan que las van a vivir y jamás las van a vivir. Ustedes van a creer muchas cosas que jamás fueron. ¿Y qué va a pasar? Van a estar creyendo en mentiras. Por eso el rey dijo claramente, conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado con lo que estamos oyendo, con que ya la ley no corre, con que ya no corre Shabbat. La ley es la ley y es perfecta, porque viene de aquel que es perfecto. La ley es santa porque viene de aquel que es santo. La ley es justa porque viene de aquel que es justo. Así de simple. Aquí no hay nadie que pueda decir que hoy ya no me congrego los Shabbat, me congrego los domingos, como dijo la Iglesia Católica Romana, pagana. Entonces, la pregunta es la siguiente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Una reforma mental y cambiar toda nuestra estructura de vida para alinearnos al conocimiento y alinearnos justamente a la buena, agradable y perfecta voluntad del Padre para que no seamos borrados de su libro. Amados, esto es una advertencia porque resulta que el día de mañana muchos van a decir, ¿pero cómo? ¿Pero cómo? Bueno, pues si el pastor dijo, el apóstol dijo, cualquiera dijo. La pregunta es la siguiente, ¿qué es lo que él dice? Eso es lo que importa. No lo que el hombre diga, lo que él dice. Y lo que yo estoy diciendo no son palabras mías, son sus palabras. Por lo tanto, vamos a ir poniéndonos un poco más serios frente a este tema, porque resulta que hemos visto cómo Grecia y Babilonia han entretenido y han entenebrecido y cegado el entendimiento justamente de la iglesia para desviarlo justamente a un precipicio que no tiene ningún fin que ellos piensan que tiene. Miles de millones de cristianos, de creyentes en Mesías, se van al infierno a causa de no cumplir con Torá. Y no lo digo yo, él mismo lo dijo, yo no he venido a abrogar la Torá, la vengo a completar para que se puedan cumplir en ustedes. Y es una cosa que nosotros bien sabemos, que lo dice claramente la Escritura, en Ezequiel 36, que el Ruach HaKodesh vino, el Espíritu Santo vino para que nosotros camináramos en la voluntad del Padre, que camináramos justamente en su Torah, para que cumpliéramos sus mandamientos. Para eso viene el Ruach HaKodesh, no para hablar como metralleta, es para justamente caminar en la voluntad de Él, porque es su Espíritu el que hace caminar a mi espíritu en su buena, agradable y perfecta voluntad, que es santa, que es perfecta. Y es por eso que se me añaden todas las cosas. El rey lo dijo, buscad primeramente el reino del Eterno, el reino del Padre y su justicia, ¿no es cierto? Y todas las cosas serán añadidas. ¿Y cómo nosotros buscamos el reino? Cuando estamos justamente caminando en su voluntad, o sea, en Torah. Ahora, Mateo capítulo 10, verso... no se mueven de ahí donde estábamos recién en el Apocalipsis, que faltó leer algo más, un pedacito más, disculpen. Dice, serán vestidos con vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, ¿no es cierto? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído, oiga lo que el Ruach, el Espíritu, dice a las asambleas mesiánicas. Entonces, aquí hay una cosa. Primeramente, al ser borrado, automáticamente, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. O sea, hay una cosa clara. Primeramente, no voy a ser borrado, sino que al contrario voy a ser confesado delante de Él. Voy a ser de alguna manera como reconocido o voy a ser conocido por el Padre por causa de Mashiach, ¿no es cierto? Ahora, miren lo que dice justamente que está asociado a esta palabra que acabamos de leer acá en Apocalipsis. Miren en Mateo 10:32. Dice así, Mateo 10:32. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Aquí estamos hablando justamente del tiempo de la apostasía. Aquí claramente el que no apostata, el que no va a negarlo, claramente va a cumplir con esta palabra.
Y a cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Verso 33 de Mateo 10. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. O sea, hay una cosa que tenemos que entender. El rey no solamente es un tema de la fe en él, sino que también es un tema de lo que representa. Él representa el reino, él representa la Torá, él representa las leyes del reino, los cuales nos santifican y nos purifican. Por lo tanto, si yo lo estoy negando a él, también estoy negando la Torá. Él tiene muchas formas, es múltiple la manera en que se manifiesta. Por eso Juan en su evangelio dice, y la palabra fue encarnada, ¿no es cierto? Y la palabra era en el principio, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios, era Elohim, era Yahweh. La palabra, no era el verbo, está mal traducido, es la palabra. Y por lo tanto, esa palabra viene siendo justamente las palabras que él dijo en Monte Sinaí. Y esas palabras fueron la Torá. Esas son sus palabras. Porque él dijo esto hay que hacer y esto no hay que hacer. Cuidado con esto, caminen así, 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 para que justamente no nos vayamos a desviar ni a derecha ni a izquierda, sino que un camino recto y perfecto que él dejó delante de nosotros, tal cual como lo hizo nuestro padre Abraham. Ahora, miren Proverbios 28, 18. Proverbios 28, 18, entendiendo lo que viene siendo Torá, que ya el rey dijo claramente que aquel que no cumple Torá va a ser borrado. Miren lo dice Proverbios 28, 18. El que en integridad camina será salvo. Miren, ya está hablando de eso en esa época. El que en integridad camina será salvo. ¿Cómo se camina en integridad? Cuando estoy caminando en Torá. Más el de perversos caminos caerá en alguno. Ahora, miren lo que dice Proverbios 28, pero vamos a ir arriba al verso número 9. Miren lo que dice Proverbios 28 también, pero en el verso número 9. El que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable. Vuelvo a repetir. Proverbios 28, 9. El que aparta su oído para no oír la Torá, su oración también es abominable. Entonces, ustedes podrán comprender cuántas oraciones hoy son abominables delante del Padre porque no están cumpliendo Torá y no quieren oír Torá, porque ya Satanás les hizo convencer de que no hay ley. Ya no, si la ley no corre, ya no hay ley. Aquí es algo totalmente distinto. No estoy hablando solamente del antiguo pacto, estoy hablando del nuevo pacto, estoy hablando justamente de la último libro que se compiló. En el fondo entendemos que Apocalipsis o Revelaciones no es el último libro escrito. Ese libro está escrito entre medio de muchos otros libros más o cartas, pero obviamente dentro del canon que nosotros conocemos hoy día quedó como el final, como para sellar de alguna forma la compilación de todos los libros del nuevo pacto. Ahora, ustedes se pueden dar cuenta cuántas oraciones son abominables hoy día delante del Padre a causa de que no están cumpliendo con Torah porque no quieren oír. No, si no nos hablan de la ley, no, si no hay ley, perfecto, no hay ley. Si no hay ley, tampoco hay oración. Si no hay ley, tampoco puede haber oración. Porque la oración está conforme a un corazón que está alineado con el corazón del Padre. Así de simple. Y si no está alineado con el corazón del Padre y está alineado con el mundo, ustedes podrán entender lo que bien dijo Santiago, ¿no es cierto? ¿No es cierto? No puede haber amistad con el mundo, porque el que tiene amistad con el mundo se constituye enemigo. Enemigo de él. Porque el mundo a quién le pertenece, a Satanás. Por lo tanto, si entendemos que la palabra Satanás, que es una palabra en el hebreo, significa enemigo. Continuamos. Mateo 10:22, rápido. Dice así, Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay que entender una cosa, nosotros no somos los más queridos dentro del mundo. De hecho, Israel hoy día tampoco es muy querido, ¿no es cierto? Porque Satanás lo que siempre quiso era borrar a Israel, porque si borraba a Israel, borraba la Torá. Vuelvo a repetir, si borraba a Israel, borraba la Torá. Y la Torá es la voluntad del Creador en su planeta, porque este planeta es de Él, no es de nadie más. Y Él se lo dio a sus hijos. Y es por eso que Él estableció en la región o en la nación de Edén un paraíso. En la región, en la nación de Edén, Él estableció un paraíso y de ahí iba a empezar a formar a su familia, los cuales iban a gobernar sobre todo el planeta.
Algo que posteriormente nosotros ya lo vimos, que justamente se lo entregó nuevamente como promesa a quién, a Abraham. Y en tu simiente serán benditas todas las familias. Eso quiere decir, del planeta. Eso quiere decir que no hay otra simiente en donde se pueda producir bendición en las familias del planeta. O sea, hoy día las familias del planeta no son bendecidas por causa de la simiente de Abraham, porque hay miles de millones que son de la simiente de ¿quién? De la serpiente. Por lo tanto, van a condenación. ¿Tienen forma de arrepentirse? Sí. ¿Se van a arrepentir? No. ¿Por qué? Porque son hijos de la serpiente. Y hay que entender una cosa, si son hijos de Satanás, una de las características que Satanás tiene justamente es la arrogancia y la altivez, creyéndose que él sabe todo, que las sabe todas, y justamente sus hijos son exactamente igual que él, son arrogantes. Por lo tanto, no cabe en los hijos de la serpiente arrepentimiento. ¿Por qué? Porque nunca van a tener un corazón conforme al corazón del Padre. ¿Por qué? Porque no son de su linaje. No son de su linaje. Por lo tanto, por eso estamos entendiendo que si caminamos en Torah, caminamos en la voluntad del Padre. Aquel que no quiere caminar en Torah, entendemos claramente quiénes son. Son hijos de la serpiente, que están dentro de la iglesia haciéndose pasar por hermanos. Por eso Juan dijo, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hablando justamente con respecto al tema de la semilla o de la simiente de la serpiente. Entonces vuelvo a repetir en Mateo 10, 22. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, porque su nombre es vida, su nombre es la ley, su nombre es gobierno, su nombre es libertad. Y es lo que Satanás no quiere que el mundo viva, es libertad. Ahora, los hijos de Elohim que están en el mundo, que son de la simiente de Israel, son los que justamente esta palabra les compete. A los que no son de la simiente de Israel, que no son de la simiente de Elohim, que no son de la simiente de Abraham, no les compete esta palabra, tampoco le compete justamente toda la escritura hebrea, porque dentro de la escritura hebrea estamos entendiendo que está en la constitución de nuestra nación y del reino al cual pertenecemos, lo cual no es para todos, es para un remanente, una manada pequeña a nivel global que se suma desde la sangre de Abel, desde Abel el justo, como dice la escritura, hasta el último santo que se convierta, hasta el último día. Entonces, vuelvo a repetir Mateo 10:22, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. Hay que perseverar en la Torah, en justicia, en santidad y en la fe claramente. Ahora, Apocalipsis 13, verso 8 en adelante. Apocalipsis 13, verso 8 en adelante dice así. Y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Vuelvo a repetir. Y la adoraron a la imagen de la bestia, ¿no es cierto? La adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. He aquí está la paciencia y la fe de los santos. Vuelvo a repetir Apocalipsis 13, 8, 9 y 10. Dice así, verso 8. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Aquí estamos viendo que uno de los primeros mandamientos, que no tendrás dioses o no tendrás Elohim ajenos delante de mí, es el primer mandamiento, no darás imagen, ¿no es cierto? Va dentro de lo mismo, dentro de los primeros mandamientos, es lo que nosotros estamos viendo acá, que se está transgrediendo a nivel global, a nivel planeta. Vuelvo a repetir, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Ahora, ¿en qué momento pudo haber sido inmolado el rey desde el principio del mundo? Ahora, los quiero llevar, vamos a Génesis, vamos a Bereshit, capítulo 3, y veamos el acto profético que el mismo Padre hizo justamente en esa época, ¿con quién? Con Adán y con Eva, o Java, que es el nombre en el hebreo. ¿Ya? Veamos Génesis capítulo 3, verso 21, dice, y Yahweh Elohim hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Recordemos que el pecado desnuda, y el pecado, cuando hay vestiduras blancas, las mancha. Entonces, en ese instante, cuando ellos fueron los que transgredieron justamente la Torá del Padre, que era no tocar del árbol del conocimiento del bien y el mal, automáticamente quedaron desnudos porque transgredieron la Torá. ¿Qué fue lo que el Padre tuvo que hacer? Un sacrificio. ¿De qué será? De un cordero, lo más probable, para vestirlos, tal cual como Él justamente lo hizo en la cruz del Calvario. Él sacrificó su sangre, puso su sangre como expiación para revestirnos a nosotros justamente de justicia.
tal cual como lo hizo con Adán y con Eva. Nada ha cambiado, los diseños son exactamente los mismos, y él estaba mostrando proféticamente lo que haría el día de mañana, justamente con todos aquellos que son parte de su linaje, porque lo hizo con Adán y con Eva, ¿no es cierto? Después, ¿qué fue lo que pasó con Caín? Caín era el hijo de la serpiente. ¿Y a quién mató? Justamente a la simiente, a donde venía justamente el linaje mesiánico, el linaje justamente de Elohim, que era justamente Abel. Ahora, vamos a seguir avanzando en Apocalipsis también, vamos a quedarnos en Apocalipsis en capítulo 17, verso 8. Apocalipsis 17, verso 8 dice así: la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Yo quiero mostrar un poquito en este versículo qué significa lo que acabamos de leer. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición. Aquí este libro está escrito por Juan, ¿no es cierto?, que estaba en la isla de Patmos. Y cuando está mostrándole justamente a Juan el ámbito político que iba a existir en el futuro, está mostrando un ámbito político que ya había existido en el pasado, pero que no estaba vigente en el presente. Y el punto es lo siguiente: ¿de quién estaría hablando? Dice, la bestia que era, que has visto que era, y no es, está para subir del abismo a ir a perdición. O sea, la misma bestia que viste en el pasado, que en este momento ya no es la misma que va a volver a resurgir el día de mañana. ¿Cuál vendría siendo? La última bestia que se manifestó, y donde Juan tenía conocimiento de que efectivamente esta bestia era un imperio o un gobierno a nivel mundial. Roma. ¿Era Roma el que estaba sobre Israel en la época del rey? Sí, se estaba cumpliendo la profecía de Daniel capítulo 2. La estatua de Nabucodonosor, las piernas de hierro, ¿no es cierto?, con los pies de barro, que son el último imperio, correspondía al imperio romano, que estaba subdividido, o que técnicamente estaba dividido en dos áreas, la oriente y la poniente, ¿no es cierto?, la oriental y la occidental, y que también tenía una compilación de 10 gobiernos que tenían justamente, que eran parte de este imperio. Por eso eran los 10 dedos de barro, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Que esa bestia, que era justamente el imperio romano, va a volver a surgir más adelante. Porque ya en esa época, cuando Juan está escribiendo Apocalipsis, ya el imperio romano ya había dejado de existir como imperio a nivel global. Y ahora en ese instante no estaba gobernando ese imperio que ya había gobernado. Pero el mismo imperio que él vio en el pasado va a volver a resurgir en el último tiempo, justamente trabajando con el antimashiach, el anticristo. Entonces, aquí dice claramente, la bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo e ir a perdición, el imperio romano, nuevamente. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, vuelvo a repetir, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será, el imperio romano. Ahora, ustedes me dirán, pero ¿cómo va a ser el imperio romano? Bueno, el imperio romano siempre ha estado escondido, por decirlo de alguna forma, y tiene otros nombres hoy día. Hoy día se llama Comunidad Económica Europea. ¿Pero cómo? Por supuesto que sí. Miren, en el año 57, en 1957, el 25 de marzo, se hacen dos tratados. Y ese tratado se llama Tratado de Roma. Tratado de Roma, 25 de marzo de 1957. Y en eso se firmaron dos tratados. Uno, el Tratado Constitutivo de la Comunidad Económica Europea y el Tratado Constitutivo de la Comunidad Europea de la Energía Atómica. ¿Ya? Entonces resulta que la Comunidad Económica Europea es Roma, tal cual. El Tratado de Roma se llama justamente la Comunidad Económica Europea. Por lo tanto, de ahí tiene que aparecer el anti-Mashiach y desde ahí se va a empezar nuevamente, el Imperio Romano va a querer reconquistar lo que tuvo en su gloria pasada. ¿No les suena muy parecido a lo que está pasando justamente con Rusia, que quiere recuperar territorios antiguos para retomar la antigua Rusia? Bueno, estas cosas que raras, estas cosas de volver al pasado, bueno, en el caso particular, en el mundo espiritual, con respecto a Roma, eso no ha cambiado y está profetizado ya en el libro de Revelaciones. Ahora, ahí mismo seguimos en el capítulo 20, en Apocalipsis, y dice así, Apocalipsis 20, verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie delante de Yahweh,
y los libros fueron abiertos. Y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Ustedes ya saben, el libro de la vida se empezó a escribir en el instante que se produce Adán con Eva. De ahí en adelante se empiezan a escribir todos los nombres que son del linaje de Elohim. Y luego cuando entra justamente el pueblo de Israel, que era la nación en la cual iba a formar el Padre, empieza claramente a escribir todos los que son parte de la nación de Israel, hasta hoy. ¿Del linaje directo o del linaje indirecto? ¿Por qué digo linaje directo? De los que hoy día siguen siendo judíos y se reconocen como judíos. Pero hay linaje indirecto que es a causa de las deportaciones y toda la expansión que tuvo Israel, no solamente en el año 70, cuando fue la destrucción del templo nuevamente en Jerusalén, ¿no es cierto? Sino que todas las deportaciones anteriores, donde la genética de Israel fue multiplicándose y ramificándose en todo el planeta, hasta hoy día. O sea, todo aquel que es creyente en el Mesías debe tener linaje de Israel, puesto que no existen 14 puertas ni 15 puertas en la Nueva Jerusalén, solamente están las mismas 12 correspondientes a cada una de las tribus de Israel. Porque todo esto, todo lo que nosotros conocemos en las Escrituras, compende a una sola nación, que es Israel, la cual va a ser justamente la gestora de la promesa que se le entregó a Abraham. En ti, en tu simiente, en tu cera, serán benditas todas las familias de la tierra. Todas las familias de la tierra. Eso implica ya claramente el milenio. Ahora, sigo leyendo acá. Vuelvo a repetir en el verso 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Yahweh, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Quiénes serían? Los hijos de la serpiente, claramente. Apocalipsis 21, 24. Dice así, seguimos avanzando en Apocalipsis. Y las naciones que hubieran sido salvas andarán a la luz de ella. Aquí hay una cosa sumamente clara. Hay naciones que no van a ser salvas. ¿Y por qué no? Porque no hay linaje de Israel dentro de esa nación. Y por lo tanto tampoco hay linaje de Elohim. ¿Se puede entender? Porque solamente la promesa del gobierno a nivel mundial por causa del reino es a través del linaje de Abraham, de Isaac y de Jacob. En este caso particular, Israel. Y las naciones que no hubieran sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca, está hablando de la Nueva Jerusalén, serán cerradas de día, pues allí no habrá noche. Y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella, y no entrarán en ella ninguna cosa inmunda, o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Apocalipsis 22, 18, para ir terminando, dice así: yo testifico a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro, si alguno añade a estas cosas, Yahweh traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras de este libro, de esta profecía, Yahweh quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amados, yo creo que hoy hemos logrado comprender de que claramente quienes están inscritos en el libro de la vida también pueden ser borrados si no caminan en Torah. Amados, guarden su salvación con temor y con temblor. Y les vuelvo a aconsejar lo siguiente: busquen la verdad. Busquen la verdad. No se dejen guiar por cualquier persona que les hable. Busquen la verdad. ¿Y dónde se encuentra la verdad? En su escritura, en las escrituras, en la Torá, en los libros que nosotros hoy día hemos conversado, y justamente también en el libro de Revelaciones. Estudie, amado, estudie, no lea, estudie, escudriñe las escrituras, tal cual como el rey dijo. Y les vuelvo a mencionar, estamos hoy día transmitiendo para ustedes, ¿no es cierto?, a través de nuestra página de Facebook, el Ministerio Venga Tu Reino Chile, y también el Ministerio Venga Tu Reino Chile en YouTube, que ya estamos saliendo justamente al aire a través de YouTube, para que puedan compartir y puedan justamente extender la palabra del reino a las demás personas que ustedes conocen y a las naciones. Un abrazo desde Chile, su servidor Osvaldo Calderón. Shalom.